Bueno, vamos a abordar la tercera ponencia y última de la mañana, que va a versar sobre el acuerdo extrajudicial de pagos, y el ayer, el presente, el mañana de la mediación, ¿no? Dentro del fenómeno concursal y fuera, ¿no? Nos acompañan en esta mesa, aquí a la izquierda del ring, está Marcos Bermúdez, que es el titular del juzgado de lo mercantil número 1 de Bilbao. A mi derecha está Teresa Vázquez, titular del juzgado número 9, ¿cierto? Y finaliza en la mesa Agustín Azparren, que es magistrado en excedencia, actualmente of counsel en Ontier, con una larga y dilatada periplo, en su caso, en la carrera judicial, donde estuvo 7 años en el Consejo General del Poder Judicial y que tiene mucho que decirnos, en realidad, sobre este proyecto de ley, porque al final no deja de ser uno de los inspiradores del mismo, ¿no? Le voy a dar la palabra ya directamente a Teresa para que nos cuente un poquito el acuerdo extrajudicial de pagos y las modificaciones que están previstas en la reforma. Muy bien. Pues gracias, Luis. Buenas tardes ya a todos, como dirían en Sevilla. Y muchas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a los organizadores por haberme invitado nuevamente a participar en este congreso y en concreto en esta mesa con Marcos y con Agustín para hablar de un tema, pues yo creo que tiene mucha atracción, aunque luego en la práctica pues todavía no estamos viendo unos resultados como nos gustaría a todos. Yo voy a hablar un poco de la mediación en el procedimiento concursal, de dónde estamos y a dónde vamos. Y, en principio, tampoco puedo aportar unas grandes expectativas, ¿no?, en relación a la mediación en el procedimiento concursal. Como saben, el texto refundido de ley concursal, la norma que tenemos actualmente en vigor ya por poco tiempo, pues contempla la figura del mediador concursal en el acuerdo extrajudicial de pagos. El acuerdo extrajudicial de pagos se regula como un instituto preconcursal, como un medio de que el deudor y los acreedores lleguen a algún tipo de acuerdo para solucionar la situación de insolvencia y evitar el concurso. No voy a entrar en muchos detalles porque voy a hacer uso de los folios para no enrollarme mucho y que luego haya más tiempo al coloquio, al diálogo, si quieren. Esta figura del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo para lograr este acuerdo entre el deudor y los acreedores queda al margen del procedimiento concursal, como he dicho, es una figura preconcursal, y al margen del juez del concurso. En principio, en todo el procedimiento de negociación de este acuerdo no tendría por qué intervenir el juez del concurso para nada y se debería lograr con anterioridad a la iniciación del procedimiento concursal. Sin embargo, en la práctica es una figura que no ha tenido ningún éxito, que casi no se ha utilizado y que se ha utilizado con una finalidad distinta a la que preveía el legislador, no para lograr un acuerdo y evitar el concurso, sino como un trámite previo necesario para poder conseguir el beneficio de exoneración de pasivo, como así se denomina en el texto refundido de ley concursal. Esta situación y este fracaso del acuerdo extrajudicial de pagos se refleja ya en la exposición de motivos del proyecto de reforma de ley concursal, hasta el punto de que el legislador ha considerado oportuno prescindir de esta figura como instituto preconcursal para la solución de las situaciones de insolvencia. Una de las críticas o de los motivos por los que se considera que ha fracasado este acuerdo extrajudicial de pagos ha sido no solo el que he dicho, que se ha considerado como un mero trámite para llegar al beneficio de exoneración de pasivos sin que realmente se utilizara toda la trascendencia o la importancia que tenía, porque si se hubiera utilizado como estaba concebido, pues sí podía tener interés para los acreedores el haber conseguido ese acuerdo extrajudicial de pagos para evitar precisamente que la extensión de la exoneración de pasivo fuera mayor, ¿vale?, haberlo reducido. Y uno de los inconvenientes que se ha visto, o de los motivos de este fracaso, ha sido el hecho de que ese mediador concursal que se designaba en la fase preconcursal fuera después el administrador concursal que continuara con el concurso. Eso se veía como una falta de incentivo, de motivación para que el mediador concursal realmente asumiera esa función previa de intentar el acuerdo o mediar en la consecución de ese acuerdo y dejar ya la solución para el procedimiento concursal posterior, sobre todo porque no estaba tampoco incentivado con una retribución atractiva, sino que se había limitado la retribución de ese mediador concursal en la fase previa al concurso, y si después era nombrado administrador concursal, pues la interpretación mayoritaria entendía que podía volver a cobrar unos honorarios con el tope establecidos para la fase previa del acuerdo extrajudicial de pagos, pero entendiendo que cada fase del concurso
debía determinar o debía conllevar una retribución propia para la figura primero del mediador y después del administrador concursal. También se había entendido que en el caso de que no se hubiera nombrado un mediador concursal, el administrador concursal que interviniera en el procedimiento posterior, en el concurso posterior, tendría el derecho a la misma retribución que el mediador concursal. Bueno, pues como consecuencia de esta apreciación, de que en la práctica no ha tenido trascendencia el acuerdo extrajudicial de pagos y ha fracasado ese medio de solución de la insolvencia fuera del procedimiento concursal, en el proyecto de reforma desaparece el acuerdo extrajudicial de pagos como uno de los mecanismos preconcursales de solución de la insolvencia. Sí que se contempla, sin embargo, la figura del mediador en este proyecto de reforma, pero con un papel diferente al que se le adjudicaba en el acuerdo extrajudicial de pagos. La reforma pretende hacer una modificación, dicen, de calado en el sistema concursal español, justificando el momento con la transposición de la directiva comunitaria y atendiendo a los objetivos o prioridades que se establecen en esta directiva comunitaria. Estos objetivos son que las empresas viables continúen con esa actividad y que consigan una reestructuración de sus activos y pasivos para poder continuar esa actividad y que la consigan en el momento anterior, cuanto antes mejor, para evitar la insolvencia del concurso. En caso de que esa actividad no sea viable, se pretende una liquidación lo más rápida posible en el procedimiento concursal y, en cualquier caso, en los concursos de personas físicas, facilitar la posibilidad de que se logre una exoneración plena del pasivo que no se pueda asumir y tal y como se establece, como luego explicaré brevemente, en esta nueva regulación de esta institución de la exoneración del pasivo. El derecho preconcursal, que se regula en el libro segundo del proyecto de reforma, es una de las grandes novedades que contiene el proyecto y donde más ilusión o más empeño se está poniendo desde el punto de vista del legislador para fomentar o para dar una nueva solución o un nuevo cariz o un nuevo incentivo a los procedimientos de insolvencia. Realmente, desde la aplicación o desde los objetivos fijados en la directiva comunitaria, el derecho preconcursal debería ser un mecanismo al que se debería acudir en la práctica para evitar los procedimientos concursales. Nuestra experiencia no es positiva en este sentido. Sí que se han conseguido acuerdos de refinanciación, pero en cuanto al acuerdo extrajudicial de pagos no se han logrado, con lo cual venimos de una experiencia muy escasa, reducida en esta materia. Veremos a ver si con la entrada en vigor del proyecto de reforma se fomentan más soluciones preconcursales al concurso. La institución que se incluye en el libro segundo como derecho preconcursal es el plan de reestructuración. Sustituye todos los mecanismos anteriores. También se contempla la comunicación previa de negociaciones con la finalidad de anticipar los efectos beneficiosos para el deudor que se deriva de esta comunicación previa. Y dentro del plan de reestructuración se regula ahora en el proyecto una figura fundamental, que es el experto en reestructuración. Este experto no actuará en todos los procedimientos, sino que solamente se establece con carácter obligatorio en alguno de ellos y en el resto quedará a la voluntad del deudor o de los acreedores. Y aunque no tenemos bien definido o perfilado en el proyecto cuáles van a ser las funciones de este experto, sí que dice la exposición de motivos que su figura se aproxima a la del mediador y que va a tener una función de facilitar la negociación entre las partes, ayudar a deudores que tengan poca experiencia o conocimientos en materia de reestructuración y también facilitar las decisiones judiciales cuando surja alguna controversia entre las partes. La principal función que va a tener es la de elaborar un informe sobre el valor en funcionamiento de la empresa en caso de que haya planes no consensuales y en el caso de que luego se solicite la homologación judicial de estos planes con los beneficios de que se pueda extender sus efectos o su vinculación a acreedores que no hayan votado a favor de los mismos, o garantizar la protección de la nueva financiación que se consiga o que se pacte, se incluyan estos planes de reestructuración.
El experto en reestructuración es un mediador, no va a sustituir ni a intervenir las facultades de administración y disposición del deudor, de ahí que esa denominación, que no se hable de administrador en reestructuración, sino experto en reestructuración, y únicamente será obligatorio su nombramiento en aquellos supuestos en los que pretenda la extensión de los efectos del plan de reestructuración a aquellos acreedores que nos hayan votado a su favor, es decir, en los supuestos de planes no consensuales. Hay otro supuesto en el que también se contempla la función o la actuación de un mediador en el procedimiento concursal, que será para los procedimientos del procedimiento especial para las microempresas. En el procedimiento de microempresas sí que se contempla la posibilidad de nombrar un experto en reestructuración, lo que pasa es que aquí tiene una función distinta. No sé cómo se va a configurar esta figura finalmente, ni si tendremos un estatuto de la Administración concursal de experto en reestructuración, si sus funciones serán similares, sus cualidades las mismas, no lo sé. Pero el caso es que en el procedimiento de microempresas este experto en reestructuración sí que se nombrará con la función de intervenir o sustituir las facultades del deudor, con lo cual no es el mismo experto en reestructuración que debe intervenir en la fase preconcursal. Y también se contempla la posibilidad de que se nombre un mediador a solicitud del deudor o de los acreedores para lograr un acuerdo entre el deudor y los acreedores, en este caso no para un plan de reestructuración, al que no pueden tener acceso las microempresas, sino para lograr un plan de continuación. Saben que el procedimiento especial de microempresas estaba previsto en principio para la aplicación a casi todas las empresas del panorama español, parece que se va a reducir si finalmente se recogen las enmiendas tal y como se han propuesto, y puede seguir una doble vía, o bien conseguir un plan de continuación de la actividad o bien ir a liquidación. En caso de que se opte por la primera, la ley sí que contempla la posibilidad de que se designe a un mediador que ayude a negociar ese plan de continuación. Las microempresas no pueden acudir a los institutos preconcursales que se regulan en el libro segundo del proyecto, pero sí que se acogen estas soluciones, digamos, convenidas entre las partes dentro del propio procedimiento especial. Y el plan de reestructuración no es previo al concurso, se adoptaría dentro del concurso a través de este plan de continuación, cuyo contenido y trámite es similar al de los planes de reestructuración. Por lo tanto, la figura del mediador en el procedimiento concursal cambia en cuanto a la posibilidad de actuación y facultades que tienen para intervenir en un momento u otro. Podemos tener un mediador en el experto en reestructuración, que como digo es una figura asimilada al mediador en la propia exposición de motivos de la reforma de la ley concursal, o podemos tener un mediador como tal mediador en el procedimiento de microempresas para alcanzar el plan de continuación. Es importante tener en cuenta que en el proyecto de reforma se ha excluido el acuerdo extrajudicial de pagos y, por lo tanto, ya no se exige para lograr la exoneración de pasivo. La exoneración de pasivo se cambia totalmente en la regulación del proyecto de reforma de la ley concursal. No se concibe ya como un beneficio del deudor, sino que se concibe como un derecho del deudor, de manera que se parte de la idea de que todo deudor tiene derecho a esa exoneración de pasivo y son los acreedores los que tendrán que probar, si concurren determinadas circunstancias que se prevén en el proyecto, que excluyen la posibilidad de obtener esa exoneración. Y como cambia el sistema, ya no se establece y ya no tenemos el acuerdo extrajudicial de pagos, pues ya se prescinde de esa posibilidad previa de acuerdo en cuanto a la determinación de la extensión de los efectos de la exoneración a unos créditos sí y otros no. Saben que antes, si el deudor tenía los requisitos para acudir a un acuerdo extrajudicial de pagos para intentarlo y no lo hacía, en caso de pretender la exoneración de pasivo tenía que cubrir, además de los créditos masa y privilegiados, el 25% de créditos ordinarios, pues como ahora la regulación y el sistema cambia, ya no tenemos ese requisito previo del acuerdo extrajudicial de pagos, que también ha desaparecido. Ahora la exoneración de pasivos se regula no solo como un derecho del deudor, sino que de manera totalmente diferente al texto refundido de la ley concursal, no se establece un pasivo mínimo que haya que cubrir y que haya que satisfacer, sino que el deudor atenderá ese pasivo exonerable hasta la medida que pueda con la liquidación de sus bienes o con el plan de pagos que acepte, y el pasivo no exonerable podrá ser reclamado en cualquier caso por los acreedores e incluso fuera del procedimiento concursal.
Pues hasta aquí la breve exposición sobre la mediación en el procedimiento concursal, con una experiencia muy negativa en lo que tenemos hasta ahora, y a ver si en el futuro, y es una de las grandes expectativas que ha puesto el legislador en la reforma, a ver si a través de los planes de reestructuración pues esa mediación tiene verdaderamente sentido y eficacia y conseguimos acuerdos entre el deudor y sus acreedores fuera del concurso o en el concurso, sobre todo en los procedimientos de microempresas. Gracias. Muy breve. Muchas gracias, Teresa. Le vamos a ceder ahora la palabra a Agustín, que si por algo ha destacado, y no son pocas las cosas, ha sido siempre por ser un firme defensor y por una apuesta siempre decidida por la mediación. O sea, que tienes la palabra, Agustín. A ver si nos convences a todos de las bondades del instituto. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias en primer lugar a Manu Ruiz de Lara, el director del curso, y a Luis Llanes por haberme invitado, coincidir además con Marcos y Teresa, que hacía tiempo que no veía. Y aunque me resulta un poco extraño vernos aquí tan serios, Luis y yo, porque nosotros tenemos una segunda actividad, normalmente nos vemos tocando la guitarra, pero seguramente tengo dudas que el auditorio prefiriera vernos en la segunda actividad que en esta, ¿no? Y por lo tanto yo voy a hablar de la parte que me corresponde, que es respecto a la mediación, digamos, la situación actual, ¿no? Que también va a ser bastante negativa la visión de lo que ha sido estos 10 años de la Ley 5/2012 de mediación civil y mercantil, porque justo el próximo día de San Fermín se cumplen 10 años de que se publicó en el Boletín Oficial del Estado esta ley. Y el balance de estos 10 años pues, no es muy positivo, que digamos. No se ha notado expresamente o no se ha notado mucho que la mediación se haya implantado de una forma muy importante dentro del panorama de la justicia en España, hasta el punto... Esto no es un problema único español, esto la Comisión, tanto la Unión Europea, a través de la Comisión, incluso hay la Comisión Jurídica de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, ya en el 2014 hizo un informe sobre la Directiva de 2008, que es la que inspira la Ley española del 2012, y lo que empieza hablando de la gran paradoja de la mediación, que es una cosa que todos los que estamos en este mundo nos preguntamos, porque haces unas encuestas a nivel europeo, a nivel de la Unión Europea, a las personas que han tenido alguna experiencia con la mediación se les pregunta y todos, un 97%, un 98% dicen que si tuvieran otro conflicto acudirían a la mediación. En general, todo el mundo dice que es la mejor solución para resolver los conflictos, 90 y pico %, y después dice el estudio este del Parlamento Europeo que solo un 1% a nivel de la Unión Europea, solo un 1% de los conflictos se resuelve por la mediación, con lo cual es una gran paradoja, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible? ¿Qué influye? ¿Qué factores influyen? Bueno, este propio informe dice que es la falta de cultura, y es lo que siempre se dice, es que hay una falta de cultura de la mediación, que evidentemente la hay en España, que contrasta en cierto modo con el tema de los refranes populares, ¿no? Porque al final, desde los refranes populares suelen reflejar la cultura, ¿no? de un país, ¿no? Es decir, pues el más famoso de más vale un mal arreglo que un buen pleito, que además hace poco lo he visto también en Francia, en otros países, o sea, no es genuino español, sino que es un refrán que se repite en varios países, y a mí el que me gusta mucho más es la maldición gitana, porque es una maldición, ¿no? Tengas pleitos y los ganes, ¿no? por lo que significa, y de hecho el tengas pleitos y los ganes, yo lo he visto con un amigo mío al que le aconsejé una mediación por un tema de una sociedad con una muy amiga suya que tenía una sociedad, terminaron con un conflicto muy importante, les aconsejé, los conocía a los dos, oye, ¿queréis que os haga una mediación? Y este dijo que no. Al cabo de 4 años lo vi y me dijo, mira, he ganado todos los pleitos que tenía y con costas, pero si ahora diera marcha atrás, te hubiera hecho caso a ti. Pues digo, pues eso es el ejemplo de tengas pleitos y los ganes, pero ya lo he visto en alguien en concreto y una persona. Bueno, pues esto, a pesar de este refranero popular, es verdad que no existe esa cultura de mediación. También la ley decía que hacía falta, no se ha cumplido la disposición adicional segunda, que las administraciones pues, tenían que promover, impulsar la mediación, pues de eso tampoco se ha hecho nada absolutamente. Pero además en España nos encontramos con 2 factores que lo hacen muy dificultoso o con un obstáculo quizá mayor al que puede haber en otros países, ya no solo de la Unión Europea, sino a nivel internacional. Primero, somos uno de los países del mundo más litigiosos, pero del mundo. Yo vi un dato hace unos años de la OCDE
Claro, si apareces en la OCDE ya prácticamente puedes decir a estos efectos de justicia que estamos en la cabeza. Aparecíamos el tercero del mundo en litigiosidad, o sea, el tercero de los 37 países de la OCDE que se había examinado. Bueno, esto no sé cómo se hace este tipo de encuestas, pero bueno, el primero era Brasil. Hay una anécdota que se dice que en Brasil entra un asunto en el mundo judicial, en el sistema judicial, cada 5 segundos. O sea, imaginaros lo que puede suponer qué tipo de litigiosidad. Y bueno, nosotros no llegamos a ese nivel, pero estamos en el tercero. Y el segundo factor es el escaso número de jueces que tenemos, ¿no? Y ese es un problema también, porque dices, qué curioso que encima de que seamos los más litigiosos, tengamos un número de jueces muy por debajo en la media de la Unión Europea, pues estamos el 23 de 27 países de la Unión Europea. Solo un dato, actualmente en España hay 5.700 jueces aproximadamente. Para estar en la media europea se necesitarían el doble, se necesitarían 10.000, lo cual es imposible que eso pueda hacerse sin improvisarse. Se necesitarían muchísimos años para llegar a la cifra de la media de la Unión Europea. Ya no por encima de otros, como hay otros países como Alemania u otros nórdicos. Y además también otro factor, el número de abogados, también somos casi líderes y no líderes, pero de los más importantes. Yo siempre me he preguntado si somos muy litigiosos porque hay muchos abogados en España o al revés, o hay muchos abogados porque somos muy litigiosos, un poco lo del huevo y la gallina que nunca se sabrá. Pero con todos estos factores es muy difícil que se consiga cambiar esta cultura y ahora, bueno, después hablará Marcos también del proyecto que ya está en trámite. Parece que la única solución, después de darle muchas vueltas, es realmente decir, pues vamos a intentar hacer obligatorio por lo menos el intento de acuerdo antes de empezar cualquier demanda civil o mercantil, lo cual es, digamos, pues vamos a ver si así funciona. Y yo eso tengo una cierta esperanza porque yo nunca me fijo de cómo funciona la justicia en Finlandia, Austria, Nueva Zelanda, que son los países mejores del mundo, porque los ciudadanos de esos países no tienen nada que ver con nosotros, pero sí me fijo en Italia. Y si en Italia funciona, hay muchas garantías de que en España funcione. Hay una ley de mediación obligatoria que al menos hay un porcentaje de acuerdos que han reducido bastante la litigiosidad en Italia, que al menos un 20% ya sería suficiente para cambiar absolutamente el panorama. Estamos hablando de 2,5 millones de asuntos civiles y mercantiles. Imaginaros que un 20% que se resolviera previamente por mediación o por acuerdo entre las partes supondrían 500.000 asuntos menos, lo cual ya de cara también al trabajo de los jueces también sería importantísimo y sobre todo mejoraría la tutela judicial efectiva. Yo, como decía Luis, para convencer es muy fácil convencer a la gente. Yo hago una pregunta siempre en todos los auditorios y de momento nadie me ha sabido responder, y a ver si aquí hay suerte y alguien más. Yo siempre pregunto, digo, ¿alguien me puede decir una sola ventaja para el cliente, una sola ventaja desde el punto de vista del abogado, que tenga una sentencia frente a un acuerdo? Solo una, ¿eh? Yo puedo decir hasta 12 que tiene, una docena que tiene el acuerdo frente a la sentencia, pero solo una. Si lo pensáis, yo os voy contando las ventajas que puede tener. En primer lugar, bueno, el ahorro de tiempo y dinero, que eso es lo que se dice siempre. Eso es lo primero, ¿no? Se ahorra tiempo, se ahorra dinero. El factor más importante para mí es lo que gana en salud, lo que se gana en salud. O sea, mucho más que el tiempo y dinero, porque además yo ahora ya me he dedicado a leerme los libros de la psiquiatra esta de Rojas, esta P, que está de moda por ahí, y ahora ya está comprobado algo que yo me imaginaba, intuía hace tiempo, que es que el estrés que produce un proceso judicial pues genera una hormona que es el cortisol, que eso produce estrés, baja las defensas y por lo tanto produce enfermedades, ya no solo del estado, digamos, de ansiedad, etcétera, que pueda generar, sino enfermedades de otro tipo y cada vez hay más relación hasta con los cánceres. Ya con esto quiero decir que eso se va viendo científicamente, algo que, sobre todo cuando hay un contenido emocional, cuando pleitos que tienen contenido emocional, que no son solo los de familia, porque las empresas familiares
tienen los conflictos de las empresas familiares, donde es un campo donde hago yo bastante mediación, es un sitio, un lugar donde el conflicto, los problemas emocionales y el estrés se produce y se prolonga en el tiempo durante años probablemente y, como sabéis, sin resolverse los conflictos hasta que acaban, en la mayoría de los casos, con la empresa, ¿no? Por lo tanto, esas ya son ventajas, digamos, muy importantes, pero es que después podemos, el hecho de que las partes resuelvan el conflicto y no quede en manos de un tercero, es decir, sea un árbitro, sea un juez. Yo en esto casi no me atrevo a decirlo, siendo todos los ponentes jueces, pero hay un libro ahora de Kahneman, que fue premio Nobel de Economía, que es un psicólogo, hizo un primer libro muy conocido, que es Pensar rápido, pensar despacio, que es sobre las tomas de decisiones, los factores que influyen en la toma de decisiones, pero ahora tiene otro libro con 2 autores que se llama Ruido, un fallo en el juicio humano, se llama ese libro. Yo no lo he terminado, pero me está asustando bastante, ¿no? Porque ahí habla de todos los factores que influyen en las decisiones judiciales en Estados Unidos. Vamos a decir que estos jueces americanos, no los jueces españoles, pero todos los factores, y es para asustarse, ¿no? Aparte de que incluso la hora en que se tome la decisión, la hora de la mañana que se toma la decisión, puede variar la decisión, pero partiendo de ahí podéis imaginaros la cantidad de factores. Entonces, claro, yo siempre a los clientes se lo digo, ¿sabéis lo que es dejar en manos de un tercero la decisión? Claro, yo como he sido juez durante muchos años me hacen caso, ¿no? Es como si un cirujano les dice, no se te ocurra operarte, ¿no? Pues evidentemente eso me hace más fácil, por así decir, convencer a la gente de que acuda o que intente por lo menos el acuerdo previo, ¿no? Podríamos señalar muchísimas más ventajas. No sé si alguno en este tiempo habéis conseguido encontrar una ventaja para el cliente, siempre matizo para el cliente, de una sentencia frente a un acuerdo, pero aparte de la confidencialidad, el tema de que todos los acuerdos, yo llevo 9 años como mediador, con más de 400 y pico acuerdos, ni uno solo se ha tenido que llevar a ejecución forzosa. O sea, todos se han cumplido voluntariamente. O sea, se ahorra otro tema que en España hay al año, bueno, los datos de 2019, había 500.000 sentencias que tuvieron que ejecutarse forzosamente. Estamos hablando de medio millón de asuntos. Bueno, pues en mediación desaparece la ejecución porque, lógicamente, si hay un acuerdo que satisface a las 2 partes, se cumple voluntariamente. No va a haber nunca ningún problema de inejecución. Pues podría contar muchísimos más, pero como lo que se trata un poco es de resumir y ya acabando, yo diría cuál es el papel o cuál sería el papel del abogado ante un cliente, porque sin necesidad de esperar a la ley, al proyecto de ley de eficiencia procesal que se supone que va a aprobarse en esta legislatura, porque parece que no hay mucho interés en adelantar elecciones de momento, lo cual va a garantizar que hay tiempo para que los proyectos de ley puedan salir. Pues sin llegar a eso, ahora mismo la abogacía ya solo con las normas, las propias normas deontológicas, el Código Deontológico de la Abogacía, los abogados ya deberían informar a los clientes de todas las posibilidades previas que hay al proceso. Es verdad que a nosotros nos educan en las facultades, en el procesal. Yo no conozco todavía, yo ya no digo mediación, pero negociación. ¿Conocéis una asignatura de negociación en alguna facultad de Derecho Español? Que sería lo más elemental. Y en los másteres de la abogacía, que todavía es más grave, alguna hay, pero muy poco, ¿no? Cuando la negociación tenía que ser lo primero que tendría que aprobar, que tendría que saber un abogado. Bueno, pues el Código Deontológico lo dice muy claramente. El artículo 12A8 dice que el abogado tendrá que informar al cliente de las alternativas que existen, de las posibilidades que hay, de la posibilidad de resolución alternativa, lo repite el 13b2 también del Código Deontológico, e incluso si nos vamos a las normas de protección de los consumidores, el texto refundido de los consumidores y usuarios, que esto es un servicio, no deja de ser un usuario y un servicio que presta el abogado. El propio artículo 22 del texto refundido también se refiere a la información que hay que facilitar de los servicios, el 60 al precio en el que tienes que decir coste de un acuerdo, coste de una mediación, coste de un proceso judicial. Todo eso ahora mismo es obligación de la abogacía, pero no se hace. Entonces, claro, al final la conclusión a la que llegas es decir, bueno, pues el
intento de este proyecto ahora en marcha es decir, bueno, ya que con todas estas circunstancias, con una ley, con todo lo que ha habido hasta ahora, no hay posibilidades, pues vamos a intentar, a ver si con este nuevo sistema de intentar obligar o que se convierta en un requisito de procedibilidad el intento del acuerdo previo, de alguna forma se difunde o se conoce mejor la mediación. Porque yo, para terminar, siempre digo que no hace falta convencer, no hace falta hacer campañas ni series de televisión para convencer a 47 millones de españoles. Solo hay que convencer a 150.000, que son los abogados que hay en España. Convenciendo a 150.000, si los convences, va a haber, la mediación va a tener futuro seguro, sin duda. Muchas gracias. Muy bien, Marcos. Pues para finalizar esta mesa, asústanos un poco con lo que se nos viene. No, simplemente unas palabras de calentamiento. Siempre se suele agradecer, pero yo ya he agradecido personalmente a Manu, a Luis. Un honor para mí coincidir con Agustín y con mi compañera Teresa siempre. Estas palabras son necesarias para calentar, porque claro, uno se siente aquí, con este formato es difícil adaptarse. Luego, cuando uno se ha adaptado, luego podemos estar aquí hasta las 2 hablando de la mediación o de cualquier otra cosa. Pero bueno. Cuando a mí me invitaron, encantado de venir, pero cuando vi la ponencia que me tocaba intervenir, la mediación, pensé, uy, qué pereza, ¿no? Lo primero. Cuando uno oye hablar de la mediación, lo primero que le da es pereza, ¿no? Pero además eso lo noto yo también en la sala de vistas, cuando la audiencia previa tiene la primera función es intentar llegar a un acuerdo, y le digo a los letrados, ¿ustedes han intentado llegar a un acuerdo antes de venir al juicio? ¿Acuerdo? No. A ellos también le da un poco de pereza esto de la mediación. Cuando encima me toca hablar de la Ley 5/2012, que yo digo, Ley 5/2012 de mediación civil y mercantil. Yo ya estaba en el mercantil en el 2010. Esta ley me la tendré que saber y no tenía ni idea de la Ley 5/2012. Cuando me tocó hablar o me tocaba también intervenir en una mesa del acuerdo extrajudicial de pagos, digo, vale, esto me suena, acuerdo extrajudicial de pagos, pero resulta que la reforma de la ley deroga precisamente el acuerdo extrajudicial de pagos, y cuando lo último era el proyecto de ley de eficiencia procesal, del que no había oído hablar hasta el domingo pasado, pues dije, bueno, aquí, ¿qué decimos? Oigo a mis compañeros de mesa, en plan negativo, no ha funcionado, Agustín, no ha funcionado, y si el futuro está en convencer a 150.000 abogados, pues creo que ya podríamos levantarnos e irnos a tomar la cerveza. Yo no soy tan pesimista, la verdad. Primero, creo que si nos paramos a pensar un poco, sí que estamos aplicando la mediación. La mediación se está aplicando no ya solo a partir de la ley del 2012, sino con anterioridad. O sea, en cada procedimiento judicial ha habido una mediación antes. Lo que pasa que yo creo que el término, que es correcto, porque la mediación es una forma de solución de un conflicto colectivo en el que interviene un tercero, pero no decide la decisión del conflicto, sino que únicamente ayuda a las partes a que sean ellos los que adoptan la decisión, colocándose en igualdad de posición con las partes. Esa es la mediación, a diferencia del arbitraje o del procedimiento judicial, donde el tercero influye, pero su decisión es obligatoria para las partes. Por tanto, el tercero se pone en la cúspide del triángulo. Aquí hay una mediación, pero en realidad, más que una mediación, que parece que eso no lo utilizamos en la práctica, lo que muchas veces se olvida es que lo que hay debajo de la mediación es una auténtica negociación. Una negociación. Por eso la ley de mediación del año 2012, cuando decía qué requisitos tiene que tener el mediador, establecía, bueno, pues un título o una titulación oficial, sea cual sea, porque debe adaptarse la posición del mediador al conflicto, y luego un seguro de responsabilidad civil. En realidad tiene que tener algo más, tiene que tener un conocimiento de las técnicas de negociación.
Normalmente los letrados lo tienen y nosotros los tenemos también, pero ahí sí que he hecho yo en falta una mayor insistencia por parte del legislador en estas técnicas de negociación. Siguiendo un poco con la línea de Agustín, yo, que él ha planteado en una pregunta, ¿quién encuentra una ventaja en relación con la mediación, en relación con la sentencia judicial? En realidad, yo creo que la pregunta es correcta, pero llevando... Perdón, Agustín, es la primera vez que intervenimos, para mí es un honor y parece que estamos discrepando, y no es así. En realidad, es verdad que la mediación en muchos casos es un método alternativo. De hecho, el proyecto de reforma lo llama así, método alternativo de solución de conflictos. Pero en realidad, en muchos casos, en muchos otros, en la mayoría, donde hay que potenciarla, es en aquellos supuestos en los que la mediación no es que sea un método alternativo al procedimiento judicial, sino que es el único método al que podemos acudir para resolver el conflicto jurídico. En determinados conflictos societarios, por acercarnos un poco al tema societario y concursal, en determinados conflictos societarios, de nada sirve, el ejemplo que tú has puesto es real, de nada sirve plantear el procedimiento judicial de impugnación de cuentas sociales, de abuso de derecho, de derecho de información, impugnación de determinadas operaciones societarias, si lo que hay debajo es un conflicto entre dos socios que no tienen manera humana de que uno salga de la sociedad. En definitiva, la mediación en determinados conflictos es absolutamente necesaria, pero no ya la mediación, sino la negociación de la solución entre las partes dirigida por un tercero. Es muy importante el conocimiento de técnicas de negociación para poder llevar a cabo una mediación. Y voy a poner un ejemplo. Yo asistí una vez, hace un siglo ya, a un curso de técnicas de negociación. Éramos un grupo parecido al que somos ahora. Y si hiciésemos el experimento ahora, seguro que les convencería de lo importante que es la negociación. El experimento era muy fácil. Teníamos que anotar en una lista, cada uno, en secreto, cada uno, en su lista, 5 cosas para llevarnos a una isla desierta. Cada uno anotaba 5 cosas. Y luego el grupo tenía que decidir, no por votación, sino por consenso, que es la base de la mediación y lo que hace que lleguemos a un acuerdo y se evite la ejecución. El grupo, no por votación, sino por consenso, tenía que decidir qué 5 objetos nos íbamos a llevar nuestro grupo a esa isla desierta. El resultado después de un debate sobre la conveniencia de llevarse uno u otro objeto, era que después de ese debate, esos 45 minutos o esa hora, cada uno tenía que ver su lista. Había sujetos, había personas que no habían incluido ninguno de sus 5 objetos. Es decir, si tú pones 5 objetos, es porque a ti te gustaría llevarte pues, unas tijeras, un encendedor, un libro. Bueno, pues había algunos que no habían metido ninguno de los 5 objetos. Sin embargo, el presidente de la reunión, el moderador, el que conocía las técnicas de negociación, había metido 4 de los 5 objetos que él había puesto en su lista. ¿Eso cómo se hace? Negociando. Al final todos nos fuimos con el convencimiento de que habíamos hecho todo lo posible como para llegar a ese acuerdo. Pero en realidad, el que conocía las técnicas de negociación había metido 4 de los 5 objetos, que a lo mejor no coincidía con ninguno de lo que yo tenía en mi lista, pero yo me iba a la isla desierta tan a gusto con los 4 objetos de aquel señor. Esto ocurre con la mediación. Por tanto, hay que potenciar la mediación. ¿Por qué? Pues porque es la única vía para solucionar determinados conflictos. La única vía. ¿Y por qué también? Pues porque la estamos aplicando. No solo mediación, ¿por qué da pereza mediación? Porque uno oye mediación y ya piensa automáticamente en dilatación del procedimiento judicial, si yo suspendo la audiencia previa para que vayan a un servicio de mediación, y un aumento de costes. Dilación y aumento de costes. Y para nada, porque
2 de esos 150.000 abogados que están allí, lo primero que dicen es, pero si ya lo hemos intentado, yo ya he intentado la mediación, ¿para qué me voy a ir a un servicio de mediación? ¿Para dilatar y aumentar los costes? No. Por tanto, yo creo que hay que potenciarla. ¿Por qué? Porque en conflictos societarios, por ejemplo, en familia, la mediación, la negociación en familia es absolutamente trascendental. Si no, los conflictos se van a ir reproduciendo, se van haciendo bolas de nieve y van a ir cayendo víctimas, entre ellos los niños, por el camino, por un lado. Pero es que también en mercantil, en conflictos societarios y en derecho concursal estamos mediando continuamente. Y ya con esto voy a terminar. Bueno, me faltaría hacer una referencia a lo que venía a hablar, que son los proyectos. Pero bueno, es para defender la mediación. En derecho concursal estamos mediando continuamente. ¿En qué se media en el derecho concursal? ¿A qué acuerdos se llega? Pues se pueden llegar a acuerdos. Aquí hay un administrador concursal que estuvo hablando conmigo el otro día. Hablar a un acuerdo sobre un crédito contra la masa, la calificación. ¿Por qué? Pues porque mejora, beneficia el interés del concurso. Pero hay asuntos todavía muchísimo más claros de acuerdos extrajudiciales con trascendencia en el procedimiento concursal. Por ejemplo, la responsabilidad derivada de la calificación, las acciones de reintegración que van juntas. Yo ayer mismo estuve hablando con unos administradores concursales que habían llegado a un acuerdo con los letrados de la concursada, de los administradores sociales, 6,2 millones de euros, evitando las acciones de reintegración y la pieza de calificación. Ahora, el texto refundido ya permite esos acuerdos. ¿Por qué? Pues porque, y con esto enlazo un poco con la ponencia anterior, el derecho penal, en la pieza de calificación, si uno lee las causas de calificación culpable y los delitos de insolvencia punible, de los que han hablado mis compañeros anteriormente tan brillantemente, frustración de la ejecución o insolvencias punibles, se da cuenta que es lo mismo. ¿Dónde está la diferencia entre la pieza de calificación penal y los delitos de insolvencia punible? O, dicho de otra forma, ¿podemos llegar a acuerdos extrajudiciales en la pieza de calificación? ¿Podemos mediar, negociar con los administradores sociales para poder obtener una cantidad de dinero de interés del concurso, incluso aunque haya un tipo penal que prevea la conducta? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque la diferencia está en el bien jurídico protegido. No se protege el crédito en el derecho penal, se protege la frustración a la ejecución, el tráfico jurídico. Dicho de otra forma, para irnos a un procedimiento penal, la defraudación tiene que ser muy grande. O sea, no. Antes se ha asustado, que parece que el administrador concursal va a poder recibir una citación y si no va a ser detenido. Tienen que ser en lesiones muy graves de los bienes jurídicos, es decir, deudas de 50, 70 millones de euros, si no, no hay procedimiento penal. Se puede negociar en esas piezas de calificación. Por tanto, y con esto termino, y perdón la vehemencia, desde luego, defendiendo la mediación, la negociación, los acuerdos extrajudiciales. Tienen trascendencia en los procedimientos societarios, tienen trascendencia en los procedimientos concursales, en la reforma, negociar un plan de viabilidad, en los planes de reestructuración, negociar un plan de viabilidad con todos los implicados va a ser fundamental. Y ahora, con esto, ¿se va a potenciar legislativamente? ¿Se nos van a dar armas? Sí. La Ley 5/2012 ya la tenía ahí. Problema, que era voluntaria. Ahora, con el plan del Ministerio de Justicia, Justicia 2030, hay 3 proyectos que están tramitándose, que es el proyecto de eficiencia digital, el proyecto de eficiencia organizativa y el proyecto de eficiencia concursal. Los 3 se han aprobado ya en el Consejo de Ministros, han pasado al trámite parlamentario, parece que puede que se aprueben. ¿Y en qué consisten? Eficiencia digital, modernizar la Administración de Justicia, ajustarla a parámetros parecidos a la Administración tributaria. El director general de modernización del Ministerio de Justicia decía que la Administración de Justicia no va a funcionar igual que la Administración tributaria, va a funcionar mejor. Y eso parece que hay dinero y se está implementando. Eficiencia organizativa, tribunales de instancia. Tribunales de instancia evitando o eliminando los 3.800 tribunales de todas las jurisdicciones de instancia que tenemos en el territorio nacional. Introducción de los métodos de MASC, métodos alternativos de solución de conflictos, con una potenciación, va a ser un requisito de procedibilidad
necesariamente vamos a tener que haber acudido a estos MASC antes de presentar el procedimiento y luego, por otro lado, se regulan las consecuencias económicas del proceso si no he acudido a este método alternativo de solución o si me lo han propuesto y yo lo he rechazado. Eficiencia procesal. Y lo último, eficiencia organizativa. Nuevo reparto de competencia entre los juzgados de primera instancia y concursales y una nueva oficina judicial con los tribunales de instancia. En definitiva. ¿Y qué horizonte temporal tienen estas reformas? Estas reformas es difícil de saber. Es difícil de saber si efectivamente se van a implementar o no. Decía Agustín que como parece que la legislatura se va a agotar gracias a la coyuntura actual, y pues estos proyectos que se están tramitando en el Parlamento puede que dé tiempo a implementarse. Esa es la buena noticia. La mala es que justo ayer estuve hablando con el decano de Bilbao y en la última reunión, hace 2 meses, de los decanos, que se ven muy afectados porque el Tribunal de Instancia elimina la figura, se convierte en presidente del Tribunal de Instancia, los decanos no tenían ni idea de este proyecto de eficiencia organizativa y procesal. Pero el proyecto se aprobó el 22 de abril de 2022 y parece que, sobre todo, se están implementando los medios digitales, parece que, desde luego, ante el diagnóstico de ineficacia de nuestra Administración de Justicia, parece que esto sí que va a ir adelante. O sea, yo soy, por naturaleza, optimista y... Te voy a decir yo cuál es la mala. La mala es que no hay un céntimo para llevar a cabo eso, que es lo que acaba pasando siempre, ¿no? Ideas son maravillosas, ¿no? Pero finalmente eso tiene unos costes que, bueno, pues hay que ver si están dispuestos a ponerlos encima de la mesa y, sobre todo, hay que ver si existen, ¿no? O sea que... De todas formas, la utilización de métodos alternativos precisamente ahorra costes. Ahorra costes. No, esa no tiene coste económico, esa no tiene, de cara a la implantación, no tiene ningún coste económico. Yo antes, bueno, ahí no se implanta solo la mediación, porque el otro día yo estuve viendo el debate, vamos, viéndolo no, lo leí en el boletín de las Cortes Generales, el debate de la enmienda a la totalidad que la presentó Vox contra esta ley de la eficiencia procesal. Y, bueno, da un poco de vergüenza porque muchos de los que intervenían ahí no se habían leído el proyecto, ¿no? Porque hablaban de mediación obligatoria y la mediación es uno de los medios que se puede utilizar como requisito de procedibilidad, pero el primero que pone la ley es la negociación entre las partes. O sea, el primero es que con que las dos partes certifiquen que hubo una negociación, pero claro, ahí lo que se quiere, yo siempre, bueno, antes dijo que yo tenía algo que ver con este proyecto. Yo, después de la mesa anterior, yo soy responsable a título de autor del primer borrador que salió, que fue una idea entre 3 amigos que la mandamos al Ministerio pensando que nadie lo iba a leer y nos encargaron redactar la parte de Max, ¿no? Digamos, no lo otro de... Entonces, como estuve en la génesis, la idea en principio era, cuando discutíamos decía, bueno, pero es que eso se puede convertir en un requisito formal. Digo, hombre, yo soy abogado de la parte demandada y yo no te voy a certificar que hubo negociación si realmente no la hubo. O sea, lo que contabas tú de que cuando yo era juez preguntaba a las partes, ¿ha habido alguna posibilidad de acuerdo y tal? Sí. Y yo les preguntaba, ¿cuál fue? Le mandé un burofax y no me contestó. Esa era lo normal de la posibilidad de acuerdo. Eso no vale como requisito de procedibilidad. Entonces, digamos que hay conciliación ante el LAG, conciliación notario, conciliación en el registrador, que son conciliaciones públicas, se crea la figura de conciliación privada, se crean otras figuras de la opinión del experto independiente. Hay como 10 o 12 posibilidades, una baraja de posibilidades para cumplir el requisito de procedibilidad. Entonces, yo la esperanza que tengo, como decía, es que en Italia, aunque hay datos que dicen que un 50%, la realidad es que en Italia se hizo solo parcialmente para determinadas materias y no como se hace aquí, que es mucho más ambicioso, que es en general todo el derecho civil y mercantil. Se excluye el concursal, porque el concursal, como se le ha querido dar, como explicabas, otro tipo de contenido, no va en este requisito de procedibilidad. En Italia, el 20% acabaron por acuerdo. Y ya os decía, con el 20%, yo me conformaba con el 20%. O sea, imaginar lo que son 500.000 de asuntos que se resuelvan
antes y lo que supone además para los jueces, para mayor eficacia, más celeridad a la hora de dictar sentencias. O sea que, bueno. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, ¿alguna pregunta queréis trasladar? Pues yo creo que estamos en hora, ¿no? O lo habremos rebasado. Bueno, pues damos por finalizada la ponencia. Muchas gracias a los tres y vamos a comer.